amigos, atentos ahí en casa porque estamos listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista del día. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante. La mayoría de nuestros peques ya iniciaron este nuevo año escolar, otro tanto inicia esta semana seguramente, y es importante que estemos atentos pues a todos los riesgos, ¿no?, que conlleva el regreso escolar, porque ya están juntos, se contagian de una cosa, otra cosa, pero ¿cuáles son precisamente esas enfermedades más comunes en la etapa escolar, esas enfermedades de contagio? ¿Cómo trabajar en la cultura preventiva? ¿Cómo ser responsables frente a este tema también? Yo creo que a raíz de la pandemia, donde descubrimos pues no la importancia de protegernos, estamos con un proceso respiratorio, tenemos que seguir con estos hábitos porque exponemos a todos, ¿no?, a un contagio. Sabemos que en clase, si viene uno con gripe, es cuestión de días para que todos, incluidos profesores, vayan cayendo. Pero ¿qué más deberíamos de saber? Hoy nos acompaña nuestro experto, el doctor Gustavo Ortega Guamonte. Él es consultor en salud pública, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor querido, ¿cómo está? Bendecido sábado, qué gusto. Nos vemos después de un poco, ¿no?, una semanita. Así es. Buenas tardes, muy buenos días, y gracias a este canal que nos permite semana a semana estar en contacto, pero sobre todo nos permite decir gloria a Dios, porque nuestra salud, nuestro cuidado tiene que estar en manos de Él y en manos de nosotros, como bien lo has dicho, con la premisa de hacer cuestiones preventivo-promocionales, es decir, prevenir las enfermedades, promoverlas para que evitemos los contagios respectivos, y esta no es una excepción. Así que adelante con el tema que vamos a tratar hoy. Así es, doctor, qué importante es que nosotros como adultos ejerzamos este rol de manera responsable, ¿no? Porque nuestros niños, ellos simplemente van a jugar, a compartir, muchas veces incluso a compartir sus loncheras, sus alimentos, y por ahí pueden estar apareciendo pues algunos riesgos de contagio, ¿no? Así es. Fundamentalmente, por ejemplo, por ese contacto cercano entre los niños, tenemos dos eventualidades que ya hemos tocado en alguna oportunidad, solo las mencionaremos. Por ejemplo, esa enfermedad mano-boca-pie, ¿no?, que era producida por un agente viral, al igual que la mononucleosis infecciosa. Dos enfermedades que se transmiten por el contacto, el flujo entre las gotitas de Fluger entre una persona, un individuo y otro, un estudiante, un chiquito y otro, y esto hace que tanto el virus Coxsackie A16 como el de Epstein-Barr puedan interactuar respectivamente en las enfermedades que he mencionado, puedan interactuar con nuestros estudiantes, con nuestros colegiales. Eso por una parte. Por otra parte, como bien lo ha señalado, la pandemia nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que ante la enfermedad respiratoria de un menor de edad, es altamente probable que entremos en una especie de brote de enfermedades respiratorias en el ambiente escolar. Es decir, que a través de los fomites o artículos que se manipulan diariamente, a través de las gotículas que viajan de un mesón, de una carpeta a otra, podamos estar transmitiendo estas enfermedades y que se hagan parte del menor sin que haya tenido alguna exposición a un cambio brusco de temperatura o sin que se hayan descuidado las normas habituales de protección, como es el abrigo, como es de pronto la higiene de manos, pero sí el entrar en contacto con este entorno va a traer esas consecuencias. Pero vamos centrándonos un poquito en toda la comunidad. Nadie estaría exento, por ejemplo, a un contagio de un elemento bien pequeñito que anda caminando en el cuero cabelludo. ¿Pero por qué en el cuero cabelludo? Porque es un área bastante irrigada, un área que tiene abundante sangre, y son pues los piojitos los que invaden esta zona, y que no necesariamente se da porque lo haya en el hogar. Puede ser por contacto, por de pronto algún paseo, alguna salida, o simplemente que uno de los niños trajo ese contagio y el piojito pues necesita alimentarse. Y una vez poblada la cabecita de un alumno, puede viajar a la cabecita de otro e instalarse y multiplicarse allí, extrayendo cantidades importantes de sangre, como lo hemos dicho, para su alimentación. Esto se detecta fácilmente con los famosos peines de rastrillo que permiten peinar. Exacto, ¿ves? Los patrulleros permiten extraer gran cantidad, no solo de piojitos, sino de huevecitos o liendres que están allí y que nos van a detectar la presencia y la necesidad de hacer un lavado, ya no con un champú habitual, sino con uno que sea
propio de erradicar este tipo de elementos allí. Si es que ya estamos libres de ello, podemos ir bajando y nos encontramos en que puede haber una eventualidad natural, pero a veces incomprendida. Por eso hay que estar al alcance de ver qué es lo que pasa con nuestros hijos. No tengo la suerte todavía de tenerlos, pero al ver a los niños nos damos cuenta que empiezan a tener un cambio respecto a su agudeza visual. Pero no nos damos cuenta sino hasta cuando notamos que acerca demasiado los textos para poder hacer la lectura eficaz. Pero mucho antes de eso, él empezó a presentar dolores de cabeza por ese esfuerzo visual. Y eso es lo que también tiene que llamarnos poderosamente la atención. Todo dolor de cabeza tiene que ser determinada la causa del mismo hasta que se demuestre todo tipo de diagnósticos diferenciales que permitan descartar problemas visuales, problemas también respiratorios o de otra índole, pero que tengan una relación directamente con estas cefaleas o dolores de cabeza. Entonces, hasta allí seguimos teniendo problemas con ello. Otro problema que se presenta también en los niños no solo son las enfermedades respiratorias altas o bajas, sino también las llamadas epístaxis o sangrados nasales. La fragilidad capilar, el clima seco en el que vivimos, permite evidenciar también un elemento muy importante, que esa presioncita a nivel de los vasitos sanguíneos de la mucosa nasal permita brotar la sangre rápidamente y con ello se permita pues una epistaxis que muchas veces asusta al común de los padres, los compañeritos, todos ellos, pero que tiene que tener simplemente un taponamiento adecuado y una visita al otorrino para verificar si esto va a volver a ocurrir o de pronto simplemente allí quedó. Respecto a la agudeza visual también tenemos que, obviamente sin perder el norte de lo que estábamos diciendo, llevar a nuestro hijo ante el oftalmólogo, de preferencia un oftalmólogo pediatra que sepa llegar al niño y que permita hablar con los padres para ver o evaluar la necesidad de una ayuda visual, como son los anteojos, que tendrían que tener también algunas características, dado que la actividad lúdica de los niños tiene pues una importancia radical, y evitar pues el accidente con las monturas, con las lunas, que cada vez las están viniendo más resistentes o en todo caso más flexibles para evitar daños o accidentes producto de lo que antes eran las lunas de vidrio, ¿no? Si seguimos bajando, no tenemos que olvidar que en la cavidad oral los niños de primera formación escolar tienen ya algunos problemas. Por ejemplo, a los 6 años, la mayoría de niños, meses más antes, meses después, tienen un problema, el brote de la muelita de los 6 años y un dolor de boquita que no los deja trabajar, no los deja concentrarse, y obviamente no sabemos por qué hasta que vemos que la encía está sangrando, congestiva, y de pronto días después brota esta muelita que pensamos que es un dientecito de leche, pero que tiene que ser cuidado desde su aparición para luego tener un detalle muy importante. Una vez que tenemos el brote de esta muelita, hay que cuidarla como oro, porque esta ya es parte de la dentición permanente, ya no es una muelita que haya que descuidar, sino que al contrario, con un cepillado adecuado, con el cuidado de los dientecitos, la fluorización respectiva que deben recibir las piezas dentarias para endurecerse y evitar la caries así de la nada, teniendo mesura en el control de la ingesta de dulces y el cepillado habitual, podamos hacer un cuidado adecuado de la salud de nuestros niños. Miren, qué interesante, ¿no? Abordar todo el tema integral, desde los piojitos, el cuidado visual también, el estar atentos, ¿verdad, doctor? A qué distancia están leyendo, qué gestos hacen al momento de ver la pizarra o de ver en casa cuando hacen las tareas, etcétera. Es cuestión de estar atentos y siempre vigilantes. La salud bucal definitivamente, ¿no? Lo ideal antes de una revisión, un chequeíto dental, un chequeíto visual también, para poder evitar cualquier complicación a lo largo del año.
¿Qué más deberíamos considerar, doctor? Ahora que mencionas esto de los cuidados preventivos, tanto en visión como en audición hay la lectura o el análisis de lo que se llaman los potenciales evocados. Realmente nuestro niño escucha bien con ambos oídos, ve bien con ambos ojos, los ojitos están adecuadamente enderezados, si se quiere decir, para una visión adecuada, o ya hay alguna manifestación de alteración, un estrabismo de pronto, que pueda estar alterando su visualización de los textos o del entorno en sí. Otro detalle muy importante también que tenemos, al margen de hablar, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias, que todos ya hemos revisado en numerosos eventos, las enfermedades digestivas, las enfermedades urinarias, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta. Un detalle muy importante, muchas veces tenemos un niño que empieza a hacer fiebre, que empieza a tener náuseas y vómitos y creemos que puede tener un índole digestivo o un índole de afección faríngea o respiratoria alta, y no le damos importancia a la parte urinaria. Muchas de las infecciones urinarias en nuestros niños son pues o debutan con náuseas, sensación nauseosa y vómitos, sin darnos cuenta que también la fiebre alta hace ese jueguito. Por ello es importante hacer descartes o despistajes, por lo menos secuenciales, ante la menor aparición de signos o síntomas, pero también 1 o 2 veces al año para determinar o descartar la posibilidad de enfermedades del tracto urinario. En el caso del tracto digestivo también es importante que hagamos 1 o 2 veces al año un examen parasitológico seriado de heces para determinar la presencia de parásitos en las heces de nuestros niños, pero también, si se trata de niños muy pequeños, también hacerles un test de Graham que permite descartar la presencia de Enterobius vermicularis u oxiuros en los márgenes anales, lo cual también altera la funcionabilidad del sueño, genera una gran irritación y desconcierto ante el prurito en los márgenes anales e incluso a nivel de la nariz por el viaje, el traslado de estos parásitos hacia esas áreas. Entonces tenemos que tener en cuenta también el chequear los fluidos y secreciones de nuestros niños. Eso de manera general. Otro detalle muy importante está que suelen tener pues de los más pequeños la torpeza inicial de algunos pasos que puedan dar, algún esfuerzo físico que puedan realizar, numerosas contusiones y traumatismos. Y en ello tenemos que descartar un detalle muy importante. Ocurren, por lo general, ante lo delicado de los huesecitos de los niños, unas fracturas que aparentemente no hay ese trazo de fractura que se muestra, pero sí hay una torsión del hueso, que se llama las fracturas en tallo verde, que se producen en nuestros menores hijos. Estas fracturas en tallo verde tienen que ser también manejadas por un especialista, un traumatólogo, y ver la posibilidad de una evaluación durante el evento, en la intervención del evento y posterior al evento, para ver cómo se resolvieron este tipo de fracturas, que si bien es cierto no son cruentas o de necesidades de alta cirugía como para resolverlas, pero que tienen que ser seguidas por el traumatólogo para su análisis, su supervisión, y que no traigan consecuencias posteriores. Así es, atentos con esos detalles también. A veces evidenciamos que nuestros hijos, por ejemplo, se caen mucho, ¿no? Constantemente, el tema del piecito plano, etcétera, ¿no? Situaciones que definitivamente tenemos que estar atentos. Frente a estos cambios de temperatura, doctor, ¿no? ¿Cuáles son los contagios más comunes que se dan en aulas? Lo fundamental va a ser el hecho de tener elementos virales y bacterianos que pudieran estar generando algunos cuadros. Si se trata de procesos incluso digestivos, podríamos hablar de las diarreas virales, que van a tener una aparición y una autolimitación si es que hay una buena nutrición y alimentación de nuestros niños. En ese sentido,
se van a autocontrolar y el proceso va a remitir en la medida que demos simplemente los sintomáticos para la temperatura y de pronto también reinstauremos lo que viene a ser la flora bacteriana, que debería de tener una característica especial para nuestros niños frente a lo que viene a ser el día a día, ¿no? Esa flora bacteriana que se va formando, se va adaptando desde la lactancia materna cuando se transmiten pues algunas cepas de defensa y que van a permitir pues mejorar el perfil digestivo de nuestros niños. Por ello es importante que la lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses, sea realmente exclusiva y tratemos de que nuestros niños con ese alimento simplemente estén bien y adecuadamente nutridos, empezando de allí a dar los suplementos nutricionales y alimenticios que permitan también generar, transformar, modificar la flora bacteriana para el beneficio de ellos. Un detalle muy importante: en enfermedades parasitarias siempre vamos a recomendar no solo la higiene de manos, sino también el tener uñas cortas para nuestros niños, porque este es prácticamente un pequeño refugio en donde el material fecaloideo pudiera refugiarse y pudiera interactuar entre un menor y otro. Esto indudablemente que es así. También tenemos que a lo largo del proceso de evolución de nuestros niños durante la etapa escolar van a empezar pues a aparecer manifestaciones, dolores a nivel de las articulaciones, los huesos producto del crecimiento. Esto no tiene que dejarse como simplemente está creciendo y punto. Tiene que ser evaluado para descartar otro tipo de patologías y permitir evaluar y decir nuestro niño está creciendo adecuadamente. Lo has dicho muy bien, el pie plano es una de las manifestaciones que permite esa pérdida de equilibrio de los niños, que también tiene que ser evaluado por el traumatólogo con un podoscopio respectivo y que permita evaluar la curvatura plantar para así prescribir lo necesario para que nuestro menor hijo no tenga esa pérdida súbita del equilibrio o se altere también su locomoción. Esto indudablemente que va a tener siempre una consecuencia. Si evaluamos a un niño desde temprana edad, vamos a tener una salud progresivamente segura y adecuada para nuestros niños. Por ejemplo, si de niño, al nacer, no hemos hecho una evaluación de las caderitas, no hemos descartado del todo la presencia de un problema de caderas que va a traer consigo también una marcha, una alteración en el caminar de nuestro niño. Por eso es importante que la evaluación sea secuencial, año a año, edad con edad, o evolución en el ciclo también educativo respectivo para evitar las consecuencias que estamos analizando. Así es, información interesantísima la que nos trae el doctor Gustavo Ortega. Vamos con las recomendaciones finales. Lo primero, acuda usted desde que nace su niño a un control o un chequeo periódico y secuencial. Lo segundo, en la edad escolar, los niños tienen que tener una evaluación inicial por su pediatra, en este caso si fuera un poco mayor por su adolescentólogo, para ver cómo está yendo, cómo está evolucionando. ¿Con qué? Con la ayuda de algunos exámenes auxiliares, hemos pedido solo algunos: un examen de sangre para ver cómo está la hemoglobina, un examen de heces para ver si hay parásitos, un examen de orina para ver también si hay algún proceso infeccioso urinario o alguno de otra índole que sea meritorio estudiar. Con eso tenemos que tener una lista de puntos y parámetros que debemos pedir a nuestro médico para que vayamos vigilando, secuenciando, viendo la necesidad de algún examen o de algún control que necesite. Lo otro que habíamos recomendado era pues que no solo acuda al médico, sino también a su odontólogo, a su nutricionista, y también veamos que si es necesario pues ayude en mucho el recibir una atención o ayuda psicológica para ver pues algunos problemas que se estarían presentando y que de pronto no los detectamos a simple vista. Con todo ello, siempre confiar en su especialista, preguntar siempre al especialista qué más debo hacer, nunca quedarse con la indicación que nos dio, sino pedir una evaluación control, que esto va a ayudar en mucho.
Excelente, excelentes recomendaciones, amigos. Y precisamente, doctor, para aquellas personas que necesiten una consulta profesional con usted, ¿cómo lo podemos contactar? Dado que hay muchas llamadas que simplemente son perturbadoras, un WhatsApp al 959370460 y como hemos dicho en redes sociales como Gustavo Ortega Omonte. Un placer en estar con ustedes, un placer haberte acompañado este sábado y por supuesto, gracias a ustedes por su teleaudiencia. Sigan que hay más material interesante por presentar. Muchísimas gracias, doctor, y tal cual ahí en sus pantallas está apareciendo la información. Nos vamos a una pausa comercial. Hoy en nuestro segmento médico nos acompañó el doctor Gustavo Ortega Omonte. Volvemos en breve.